Hola a todos, soy Ye, y me alegra muchísimo verlos de nuevo en el canal de YouTube de Huyen y mío. Hoy quiero contarles una historia muy especial, un día que parecía común, pero que se convirtió en el inicio de una serie de acontecimientos inesperados. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza sobre los campos, trayendo consigo el aire fresco de una nueva cosecha. Huyen estaba emocionada por comenzar su trabajo de cosechadora de arroz, una labor dura pero llena de alegría. Por mi parte, después de muchos días esperando, finalmente fui contratado en un astillero, comenzando una nueva etapa llena de ilusión. Ambos estábamos llenos de energía y esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, la vida siempre guarda sorpresas. Al regresar del trabajo, cuando el camino del pueblo estaba cubierto por la luz suave del atardecer y solo se escuchaban los grillos, presencié un accidente espantoso. Un hombre desconocido yacía inmóvil al borde del camino con sangre tiñendo la tierra. Sin pensarlo dos veces, corrí a ayudarlo. En ese momento solo sabía que la vida de una persona vale más que cualquier cosa, pero aquella acción nacida de la bondad trajo consigo un malentendido inesperado entre mí y la familia del hombre accidentado. De ser alguien que ayudaba, pasé a ser visto como sospechoso. ¿Se aclarará la verdad? ¿Podré demostrar mi inocencia? Descúbranlo en el nuevo video del canal Huyen y Ye. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestras historias reales, emocionantes y llenas de sorpresas. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se asomaban tímidamente entre los bambúes, Huyen y yo salimos de casa. El aire era fresco, el rocío aún brillaba sobre las hojas de arroz verdes y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día lleno de energía. Ese día, Huyen fue contratada por una señora del pueblo para cosechar arroz, ya que su campo había llegado al momento de la recolección. Ella siempre ha sido ágil, trabajadora y nunca teme al esfuerzo. Verla prepararse me llenó de admiración, pues en sus ojos brillaba la alegría sencilla de quien ama su trabajo. Por mi parte, después de llevar a la pequeña Maya al jardín de infancia, me dirigí hacia el astillero donde acababa de conseguir un nuevo empleo. Era mi primer trabajo en mucho tiempo, y me sentía entusiasmado por demostrar de lo que era capaz. El taller estaba junto al mar. Allí, el sonido de las olas se mezclaba con el golpeteo de los martillos, el crujir de la madera y el fuerte aroma de la pintura marina. Mi labor no era demasiado pesada, pero sí requería paciencia y precisión. Me encargaba de reparar los barcos de los pescadores embarcaciones que habían enfrentado tormentas, vientos y marejadas y que regresaban al puerto con las cicatrices del mar. Cada vez que veía un barco deteriorado, sentía que estaba frente a un guerrero cansado después de una larga batalla, y mi tarea era devolverle la vida. Tomaba gruesas tablas de madera, las ajustaba y las clavaba con fuerza en los lugares dañados. El sonido del martillo toc 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 se repetía una y otra vez, marcando el ritmo de la jornada. Bajo mis manos las grietas desaparecían, las maderas se unían y poco a poco el barco recuperaba su forma. Cuando la estructura quedaba lista, comenzábamos a pintar el casco. La nueva capa de pintura brillaba bajo el sol del mediodía, reflejando el azul del mar y el sudor que corría por nuestras frentes. Mis compañeros y yo trabajábamos sin descanso, con la misma determinación: terminar el trabajo cuanto antes y dejar el barco listo para navegar. Al final del día, al contemplar el resultado, sentí una profunda satisfacción. El olor a madera nueva, la pintura fresca y el murmullo de las olas en el muelle parecían aplaudir nuestro esfuerzo. Sabía que, al igual que esas embarcaciones, mi propio camino apenas comenzaba. Esta mañana, cuando los primeros rayos del sol acariciaban suavemente los campos dorados, Huyen comenzó un nuevo día de trabajo. Había sido contratada para cosechar arroz en medio de un paisaje infinito.
donde el aroma del grano maduro llenaba el aire. Las espigas pesadas doradas bajo el sol anunciaban una temporada de abundancia. Verla trabajar entre los surcos con su figura menuda pero ágil, moviendo sus manos con destreza mientras cortaba los manojos de arroz, me llenó el corazón de orgullo y ternura. Aunque el trabajo era duro, Huyen siempre sonreía. Esa sonrisa se mezclaba con el viento y el sonido de las máquinas iluminando todo el campo. Decía que poder trabajar, ganar su propio dinero y contribuir a nuestro futuro era su mayor alegría. Yo al escucharla solo podía sonreír en silencio. Ambos sabíamos que estábamos dando los primeros pasos para construir una vida sencilla pero llena de amor y esperanza. Aunque nuestros trabajos eran temporales, nunca nos sentimos desanimados. Cada día era un avance, una pequeña piedra colocada en el camino hacia nuestros sueños. Una casa pequeña, una cocina cálida y tardes tranquilas juntos. Las gotas de sudor que caían por la frente de Huyen no eran señal de cansancio, sino de fuerza y determinación. Ella siempre decía, mientras estemos juntos, todo será más fácil. Y tenía razón. A veces, durante los breves descansos, pensaba en ella, en su figura trabajando bajo el sol, en sus manos endurecidas por el esfuerzo, pero aún suaves al tocarme. Sentía una mezcla de tristeza y admiración sabiendo cuánto se esforzaba la persona que amo. Pero también entendía que este sacrificio era el inicio de un futuro mejor, de una vida que estábamos construyendo con nuestras propias manos. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los bambúes, Huyen guardó sus herramientas y regresó a casa. Caminaba por el sendero del pueblo con las sandalias manchadas de barro, pero el corazón lleno de alegría. Al llegar, se cambió de ropa, se lavó las manos y comenzó a preparar la cena, una sopa agria de pescado recién hecho, verduras al vapor y una salsa de chile con ajo que perfumaba toda la cocina. Quería que cuando yo regresara después de un largo día en el astillero, encontrara una comida caliente y un hogar lleno de amor. La imaginaba de pie junto al fogón con la luz amarilla del foco iluminando su rostro moreno y el humo del arroz flotando suavemente en el aire. Aquel día, aunque simple, fue un día inolvidable. Porque en medio de las dificultades, seguimos encontrando la felicidad en las cosas más pequeñas. Trabajar duro, esperar el regreso del otro, compartir una comida y contar historias del día. Al atardecer, cuando el sol rojo comenzaba a esconderse detrás de las palmeras, acabé mi jornada en el astillero. Había sido un día largo y agotador, pero lleno de satisfacción. Los barcos estaban reparados, listos para volver al mar. Me limpié el sudor de la frente y solo pensaba en una cosa: volver a casa lo antes posible para ver a Huyen, que seguramente me estaría esperando con la cena preparada y una sonrisa. Saqué mi vieja moto del taller y tomé el camino de regreso. El viento del mar soplaba suave trayendo consigo el olor a sal y el sonido de las olas rompiendo contra la costa. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente una escena aterradora apareció ante mis ojos. En medio de la carretera vacía, un hombre desconocido yacía inmóvil con la sangre extendiéndose sobre el asfalto. Mi corazón se detuvo por un instante. Tardé unos segundos en reaccionar, luego corrí hacia él. Aún respiraba pero débilmente. Sin pensarlo más lo cargué y conduje tan rápido como pude hacia el hospital más cercano. El camino se me hizo eterno. El ruido del motor se confundía con el de mi corazón, latiendo con fuerza mientras solo pensaba en mantenerlo con vida. No tuve tiempo de llamar a Huyen. Imaginé que seguía en casa sirviendo la cena y esperando mi regreso sin saber lo que estaba ocurriendo. Pero en ese momento no podía pensar en nada más que en salvar a ese hombre. Al llegar al hospital grité pidiendo ayuda. Los médicos y enfermeras corrieron hacia nosotros, colocaron al hombre en una camilla y lo llevaron a toda prisa a urgencias. El pasillo olía a desinfectante y el sonido de los pasos apresurados resonaba en todas direcciones.
Yo me quedé allí temblando con la ropa manchada de sangre sin siquiera darme cuenta. Unos minutos después, un médico salió y me preguntó con voz seria: «Usted fue quien lo trajo. ¿Quién se hará cargo de ser su tutor temporal y de cubrir los gastos médicos?» Miré a mi alrededor. No había nadie más. Ningún familiar, ningún amigo, solo yo. Respiré hondo y respondí: «Yo me haré responsable. Pagaré los gastos». Mientras pronunciaba esas palabras, sentí un nudo en el estómago. Sabía que eso significaba gastar todo el dinero que había ahorrado durante un mes de trabajo. Pero en ese instante, el dinero no importaba. Lo único que pensaba era que una vida humana no tiene precio. Después de firmar los papeles, me senté en la sala de espera. La noche ya había caído y las luces de los autos se reflejaban en los ventanales del hospital. Miré mi teléfono, una notificación brillaba en la pantalla. Era un mensaje de Huyen: «Amor, ya vienes. La cena está lista y te estoy esperando». Sonreí cansado pero tranquilo. No sabía quién era aquel hombre ni por qué había tenido el accidente, pero estaba seguro de haber hecho lo correcto. A veces la vida pone pruebas inesperadas frente a nosotros, momentos en los que debemos decidir entre mirar hacia otro lado o actuar con compasión. Y esa noche elegí no quedarme de brazos cruzados. Me senté en una de las sillas del pasillo del hospital y respiré aliviado. Después de tanta tensión, al fin el hombre accidentado estaba siendo atendido. Sentí una paz profunda, la satisfacción de haber hecho una buena acción, de haber salvado una vida. Quise llamar a Huyen para contarle que llegaría tarde, pero antes de poder hacerlo, un grupo de personas irrumpió en el hospital, alterando el ambiente tranquilo en cuestión de segundos. Una mujer mayor con el rostro lleno de preocupación entró apresuradamente gritando el nombre de alguien. Fue entonces cuando supe que el hombre que había ayudado se llamaba Dui. Junto a ella venía un hombre más joven, probablemente su hermano. Ambos me miraron, yo, un completo desconocido con una mezcla de miedo y desconfianza. Cuando el médico confirmó que yo había sido quien llevó a Dui al hospital, el hermano dio unos pasos rápidos hacia mí con el rostro rojo de furia. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del cuello de la camisa y gritó con voz temblorosa de rabia: «Tú fuiste el que atropelló a mi hermano, ¿verdad?». Me quedé helado. Intenté zafarme y respondí con calma: «No está equivocado. Yo solo pasaba por allí y lo vi tirado en la carretera. Yo lo traje al hospital. No fui quien causó el accidente». Pero él no quiso escucharme. Su mirada era fría, cargada de odio, y la madre lloraba desconsolada, mirándome con ojos de dolor y sospecha. Cuanto más trataba de explicar, menos me creían. Finalmente el hermano gritó: «Si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? Tú estabas allí, tú eres responsable. Si quieres que esto termine, págale a mi familia $10,000 de compensación». Me quedé sin palabras. $10,000. Para mí eso era una fortuna. Apenas llevaba un mes trabajando y ya había gastado todos mis ahorros para pagar los gastos médicos de Dui. No me quedaba nada. Balbuceé con desesperación: «No tengo ese dinero. Y no he hecho nada malo. Solo quise ayudar». Pero mis palabras parecían chocar contra un muro. El hermano siguió amenazándome, su voz cada vez más fuerte, atrayendo las miradas de los presentes. «Si no pagas, llamaré a la policía. Te juro que aquí no vas a vivir tranquilo». El corazón me latía con fuerza. Todo estaba ocurriendo tan rápido. Hacía solo unas horas yo me sentía feliz por haber hecho algo bueno y ahora me trataban como a un criminal. Sentía miedo, rabia e impotencia. Intenté una vez más explicar: «Por favor, créame, yo no lo atropellé. Solo lo encontré y lo traje aquí». Pero nadie me escuchó. La madre lloraba en silencio mientras el hermano me miraba con furia contenida. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. No sabía cómo probar mi inocencia ni cómo salir de esa pesadilla.
Solo quería hacer lo correcto, salvar una vida. Pero aquella noche entendí una dura verdad. A veces, ser bueno también puede traer dolor. Mientras yo seguía atrapado en aquel hospital intentando explicar mi versión de los hechos en vano, Huyen empezó a sentir que algo malo me había pasado. A esa hora, normalmente yo ya estaría en casa, el sonido de mi moto resonando frente a la puerta, el olor de la cena llenando el aire. Pero esa noche solo había silencio. La comida se enfriaba poco a poco sobre la mesa y una inquietud profunda comenzó a crecer en su pecho. Intentó llamarme varias veces, pero el teléfono solo sonaba sin respuesta. Su corazón empezó a latir más rápido. Se puso una chaqueta vieja, salió apresuradamente y corrió por el camino del pueblo, siguiendo las luces débiles de los postes que temblaban bajo el viento. ¿Dónde estará? ¿Le habrá pasado algo?, pensaba una y otra vez mientras la ansiedad la consumía. Mientras tanto, yo seguía atrapado en un caos del que no podía escapar. Lo que comenzó como un acto de bondad, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Había salvado una vida, pero la familia de aquel hombre me trataba como si fuera el culpable. No tenía pruebas ni testigos, ni forma de demostrar mi inocencia. Solo tenía la verdad. Y en ese momento la verdad parecía no ser suficiente. Me quedé sentado con las manos temblando mirando el pasillo blanco y frío del hospital. El sonido de los pasos de los médicos resonaba entre las paredes y el olor a desinfectante me mareaba. Dentro de mí el miedo crecía. Sabía que podían llamar a la policía, acusarme, incluso arruinar mi vida. Todo por intentar hacer lo correcto. Pensé en Huyen, en su sonrisa en la cena que seguro había preparado, en cómo siempre me esperaba despierta cuando se hacía tarde. El solo imaginarla preocupada me partía el alma. Yo podía soportar el cansancio o la injusticia, pero no soportaba la idea de que ella sufriera por mi culpa. Fuera del hospital, Huyen seguía buscándome desesperadamente. Preguntaba a los vecinos, miraba cada esquina con lágrimas mezcladas con gotas de lluvia que empezaban a caer. No sabía qué pasaba, pero su corazón le decía que yo estaba en peligro. Dentro todo seguía tenso. Las miradas hostiles de la familia de Dewey, las acusaciones sin sentido, las amenazas que me seguían como un eco constante. Me sentía atrapado en una pesadilla sin salida. ¿Por qué yo? ¿Por qué hacer el bien se convierte en un problema?, me repetía una y otra vez. Afuera la lluvia se volvió más fuerte, repiqueteando contra las ventanas. El agua fría parecía reflejar el peso que sentía dentro. No sabía qué sería de mí al día siguiente, si alguien creería en mi inocencia o si todo terminaría peor. Pero en el fondo seguía creyendo que la verdad saldría a la luz. Y así mi historia, la nuestra, la de Huyen y la mía, llegó a un punto de inflexión donde la bondad, el amor y la fe serían puestos a prueba como nunca antes. No se pierdan el próximo episodio en el canal Huyen y Ye, donde sabrán qué ocurrirá después. ¿Podrá Huyen encontrarme a tiempo? Se descubrirá la verdad. Gracias por acompañarnos y recuerden suscribirse y activar la campanita para apoyar nuestro canal. Esta historia apenas comienza y lo que viene cambiará todo.
Gia đình Miền cũng dành dụm được một khoản nhỏ. Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng đối với Miền đó là cả một sự cố gắng, là minh chứng cho bao đêm trăn trở tính toán chi tiêu từng chút một. Và rồi điều khiến cô hạnh phúc hơn cả giờ đây, cô có thể mua sắm cho cái May A một vài bộ đồng phục mới, một chiếc cặp nhỏ xinh cùng vài món đồ dùng học tập để con gái chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày trường đến, bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp ngôi làng nhỏ. Trẻ con rối rít khoe nhau những chiếc áo trắng tinh khôi, những đôi giày còn thơm mùi mới. May A cũng không ngoại lệ, cô mặc bộ đồng phục vừa vặn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, xen chút lo lắng. Đó là lần đầu tiên May A đến trường như bao bạn nhỏ khác, lần đầu quan trọng trong tuổi thơ. Nhìn con gái rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, Huyền cảm thấy lòng mình vẫn tràn một niềm xúc động khó tả. Bao vất vả, bao nhọc nhằn bỗng như tan biến hết, tất cả chỉ còn lại kỷ niệm và hy vọng rằng từ hôm nay Mai An sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, được học tập vui chơi lớn lên trong tình thương trọn vẹn.